Cristo, el Señor y una mujer. Vamos a hablar sobre un tema de los evangelios cuyo texto base es el que aparece en Juan 4:7, que dice, y leemos: vio una mujer samaritana, vino una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Entonces, como ya hemos dicho, hoy día hablaremos de una mujer. Sí, de una mujer, y no de cualquier mujer, sino de una samaritana. Más adelante vamos a explicar el contexto en el que se desarrolla esta historia bíblica. Esta es una realidad bíblica, y cuáles son las características de esta mujer samaritana. Pero consideramos un deber por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, antes de entrar al tema, poder tomar unos breves minutos, motivado por algunas opiniones generalmente muy comunes en las personas, ya sean creyentes o ateas. Quisiera compartir con ustedes entonces brevemente, antes de una enseñanza que siempre deberíamos tener en cuenta y meditar antes de opinar o emitir un juicio sobre la problemática que vamos a explicar. Bueno, como ya dijimos, los hombres de Dios dentro de las Escrituras y del mundo protestante actual, evangélico ortodoxo, y diremos que la ortodoxia aquí debe ser entendida por el conocimiento, apego, obediencia y prácticas necesarias que debemos tener los creyentes con respecto a los preceptos bíblicos, doctrinas, mandamientos, etc., que regulan o deben regular nuestra vida. Básicamente diremos que en este ámbito, dentro de las Escrituras, identificamos a pastores y a creyentes, los que constituyen la iglesia o asambleas locales. Como ustedes saben, los pastores son los creyentes que están a cargo de pastorear la grey. Grey significa rebaño, la grey de Dios, y ejercen un cargo de preeminencia y conducción de la iglesia local. Y por otro lado, estamos en la mayoría, que somos los creyentes, a secas, que formamos parte de esa grey de Dios, integrando junto con los pastores las iglesias locales o asambleas locales. El pastor no puede ser cualquier persona, y dice las Escrituras que deben reunir requisitos muy especiales, ser llenos del Espíritu Santo, según lo estipulado en Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, como también en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, que son los más importantes y prácticos. Tenemos aquí solo a modo de ejemplo, para que ustedes puedan ver cuáles son estos requisitos. Timoteo capítulo 3, versículo 2, que leímos, comillas: pero es necesario que el obispo, y aquí cuando se refiere a obispo, es una palabra sinónima que puede ser aplicado a pastor o anciano indistintamente. Entonces, repito, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, que nadie puede sacarle algo en cara o llamarle la atención. Debe ser un modelo en cuanto a palabra, conducta y obra. Sea irreprensible.
escucha esto muy bien, marido de una sola mujer, sobrio, es decir, no alocado, ni que se airíe, o sea, agresivo por cualquier situación, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo que deja a una gran mayoría de nosotros fuera del sistema. Por ser un solo ejemplo y sin incluir a alguien en especial desde un punto de vista específico. Por otra parte, agregaremos que en el mundo en el que se vive hoy día es un mundo donde muchos creyentes se han divorciado o han reincidido en algún pecado en particular y que después en arrepentimiento evitan y vuelven por la senda. Pero ya con este tipo de situaciones han sido vetados por el Evangelio para ejercer el pastoreo. Entonces, ¿será que debemos conformarnos los creyentes a ser meros espectadores y con temor a ser tildados de hipócritas o ímprobos? De ninguna manera. El Señor a los creyentes nos nombra o reconoce, como también manda, a tener un activo rol en la iglesia y en el mundo. Específicamente eso lo podemos ver en Primera de Pedro 2:9, cuando nos dice y nos declara que más vosotros, es decir, todos los que hemos creído, más vosotros sois un linaje escogido. O sea, hemos sido escogidos dentro de todos aquellos que hoy día forman el mundo. Real sacerdocio, es decir, sacerdotes del rey, o un sacerdote que es real, es decir, que no es efímero. Nación santa, es decir, sin pecado vista por el Señor, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando nosotros adquirimos algo, pagamos un precio. El Señor Jesucristo nos adquirió para su pueblo por medio de su sacrificio de cruz, por el cual pagó por nuestros pecados. Seguimos leyendo, para que, y aquí está el meollo de lo que les quiero señalar con respecto a nosotros los creyentes, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es anunciar, predicar, enseñar, explicar todo aquello que nuestro amado Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros en los tiempos en que estuvo en la tierra como Hijo del Hombre, es decir, Dios hecho hombre. Por lo tanto, todo creyente debe y puede ejercer estas actividades dentro de la iglesia. Todo creyente verdadero, y aquí estoy refiriéndome a ambos sexos, ha sido perdonado y redimido por medio de la fe en Cristo, en arrepentimiento, y Dios le ve o nos ve ahora como si nunca hubiésemos pecado. Por lo que se puede aplicar el versículo recién leído en Primera de Pedro 2:9, y entonces estamos habilitados para poder predicar y enseñar según el don que el Señor nos ha dado. Es decir, el Señor nos autoriza para enseñar, predicar y evangelizar, pero a muchos, sin embargo, no les autoriza para ser pastores,
pues no cumplen con los requisitos antes citados en los capítulos y versículos de Timoteo y Tito, del cual nosotros leímos el más representativo. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo es un programa, como ya hemos dicho, evangelístico, de prédica y enseñanza, movido por este principio bíblico, el cual presentamos antes, el de Primera de Pedro 2:9, soy linaje escogido, real sacerdocio, etc. Ofreciendo para ustedes, por la ruta bíblica, enseñanzas, sermones y prédicas, acogiéndonos a la gracia de Dios que limpia nuestros pecados y nuestros corazones y cada una de nuestras transgresiones. Habiendo dicho esto y respondiendo a tales inquietudes y limpiado vuestras conciencias, que muchas veces los lleva a denostar al predicador o a la persona que está enseñando por alguna falta cometida, ya sea antes de convertirse o en algunos momentos bajo su vida de converso, del cual se ha arrepentido y le ha pedido perdón al Señor. Entonces, habiendo dicho esto y respondido a tales inquietudes y limpiando vuestras conciencias de malos pensamientos, ahora nos centramos en nuestra enseñanza central, presentando nuevamente nuestro versículo base. Juan 4:7, vino una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Había muchas mujeres piadosas en Jerusalén y en otros lugares de Israel, pero será una mujer pecadora, samaritana, a la cual el Señor le mostrará y enseñará una nueva e importante doctrina cristiana. Le ruego a usted que me está escuchando que preste mucha atención con lo que va a escuchar a continuación, porque será posible entender justamente lo que hablamos en un comienzo, es decir, los requisitos para ser siervo del Señor no dependen de una etnia en particular, ni de una forma de vivir también en particular, sino que más bien ésta obedece a la gracia y al perdón de los pecados dado a los creyentes por el Dios Padre, por medio del sacrificio de cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos creído de corazón. Entonces, expongamos bíblicamente el contexto de esta acción, leyendo 4 versículos anteriores a el que acabamos de leer. Versículo 3. Salió el Señor de Judea y volvió a Galilea. Es decir, el Señor salió, pero regresó a Galilea desde Judea. 4. Y le es necesario, escúchelo bien, le es necesario, es algo que no se puede evitar, es algo que él busca con mucho afán, es algo que debía cumplir. Entonces, el versículo 4, y le es necesario pasar por Samaria. Nótese que para el Señor Jesucristo le era necesario, como ya dijimos, pasar por Samaria, la cual es una ruta más peligrosa para llegar desde Judea a Galilea, y sin embargo, para él le era necesario. Versículo 5. Luego llegó a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Recuerdan ustedes la historia de José, ¿verdad? Aquel que vendido por sus hermanos es hecho esclavo en Egipto, es hecho mano derecha del faraón y manda a buscar a su padre, y allí entonces, después de años de prosperidad, los judíos caen en esclavitud
que luego son libertados por Moisés y regresan a la tierra prometida. 6. Allí en Sicar, ¿no es cierto? Allí estaba el pozo de Jacob, cansado del camino, es decir, el Señor Jesús se sentó junto al pozo. Era una hora sexta, o sea, era el lugar, la hora sexta era el lugar donde el sol muy fuerte calentaba. Y notemos que el Señor llegaba cansado, agobiado por el sol, que a esa hora debió ser muy fuerte y por lo tanto Él tenía mucha sed. Los samaritanos eran considerados por los judíos o israelitas, según la ortodoxia de la época, un pueblo despreciable y muy peligroso, con el cual era conveniente no tener ningún contacto. Es más, los judíos los despreciaban y todo judío de los tiempos del Señor, incluyéndose al propio Señor, se habían criado desde pequeño escuchando y viendo esta actitud de los judíos frente a los samaritanos. Podemos decir que los samaritanos eran considerados a tiempos de hoy un pueblo extremista, fundamentalista, tal como los actuales talibanes, los hutíes o los miembros de Hamas. Según Segunda de Reyes 2:17, tras la conquista de Israel por parte de Asiria en el siglo VIII a.C., muchos israelitas fueron deportados y en su lugar se asentaron en allí personas de otras partes del imperio asirio. Estos colonos se mezclaron con la población judía remanente, o sea que habían quedado unos pocos, y formaron una comunidad mestiza, distinta a la originaria, conocida entonces como los samaritanos. Durante la época del Señor Jesús, los samaritanos eran un grupo entonces muy peligroso y étnico que vivían en Samaria, una región situada entre Judea y Galilea. Se consideraban a sí mismos descendientes de los antiguos israelitas, específicamente de la tribu de Efraín y de Manasés, quienes, como ya hemos dicho, habían sobrevivido al asedio del imperio asirio en el siglo VIII a.C. Por su parte, los samaritanos sentían un rechazo hacia los judíos, aun cuando más un sacerdote o rey judío había destruido el templo samaritano que ellos habían construido en el monte Gerizim, lugar donde ellos iban a adorar y a hacer sacrificios a Dios, en contraposición a el templo de los judíos ubicado en monte en Jerusalén. El sistema samaritano religioso se centraba en la adoración solo en el monte Gerizim, el lugar del templo de Jerusalén que era reconocido por los judíos. Los samaritanos creían firmemente solo en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y no aceptaban los libros de los profetas y los escritos que componen el Antiguo Testamento judío. Por lo tanto, rechazaban los demás libros del Antiguo Testamento. Por ello no tenían noción de la venida del Mesías en la persona de Cristo y no le daban autoridad ni crédito justo al propio Señor Jesús. Ellos creían en la venida de un tajer, especie de Mesías restaurador y luchador al estilo guerrero de David. 129 años después,
antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el judío, como dijimos, Juan Hircano, había destruido el sagrado templo samaritano del Gerizim. Esto cargó de odio las relaciones entre los dos pueblos, es decir, judíos y samaritanos. Cuando el Señor Jesús tenía unos 10 años, había ocurrido un hecho que horrorizó a los judíos con ocasión de las fiestas de Pascua. Los samaritanos que habían ido a Jerusalén echaron huesos de muertos por todo el templo. Aquella profanación del lugar santo fue un acto de venganza que los judíos no olvidaron. A partir de entonces, desde allí, las tensiones fueron siempre en aumento. Por otra parte, el templo de Jerusalén, según los judíos, se trataba como único santuario considerado legítimo del pueblo israelita, y contenía en su interior el arca de la alianza, un altar de oro, candelabros del mismo metal, una mesa con panes sagrados y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto de Yahvé. Se le localizaba en la emplanada del monte Moria, en la ciudad de Jerusalén. Nos encontramos ahora en el año en el que el Señor tenía 30 años, en una hora donde el sol es implacable. Con su calor llegaba al lugar cercano a la aldea de Sicar, al pie del monte Gerizim, al pozo de Jacob, con calor y hambre y muy cansado. Y el Señor le envía a sus discípulos por alimentos a la aldea, mientras se acercaba al pozo con agua fresca, a cierta profundidad que poseía a 30 metros, pero no puede sacar, pues no lleva ni balde ni cuerda para arrojarlo al interior. Y a esa hora, como ya dijimos, cuando hacía mucho calor, lo que significaba gran esfuerzo, y llega en ese tiempo porque desea evitar el menosprecio y las palabras de ofensa de otras mujeres, llega a la mujer samaritana de nuestro ejemplo, que van a la hora más temprana y de mayor frescura. Esta mujer samaritana tiene un pasado lleno de pecados que se le reprocha constantemente. Ha tenido 5 maridos y ahora convive con otro hombre. Cuando ya llega al pozo se ve sentado allí a un hombre, y por sus características judío y rabino, es decir, ve al Señor Jesús. Lanza el balde para sacar agua, y cuando está a punto de salir con agua, ese hombre judío y rabino le pide que le dé de beber. En esa acción el Señor pasa por alto 3 prohibiciones, estableciendo una nueva forma de relacionarse con aquellos que no eran judíos, que todo judío había aprendido de su niñez y que la samaritana conoce. El primero, un hombre hablándole a una mujer desconocida. Segundo, es un judío a una samaritana al cual desprecia. Y tercero, queriendo beber de una vasija impura de la samaritana, cosa prohibida según el ritual judío. Ella queda extrañada y responde, quizás con un tono burlón de admiración y duda, ¿cómo tú? Le dice, ¿cómo tú, siendo un judío, le pides agua a una mujer y samaritana? Pues todo judío no habla con samaritanos. El Señor hacía todo esto con un santo propósito. ¿Recuerdan el versículo 4 de Juan que leímos, que dice que Jesús tenía que pasar por Samaria? Porque debía tener un encuentro con una mujer, lo que derribaría muchas barreras que separaban a samaritanos y judíos, como a judíos con gentiles. Ella le dice que ese pozo el Señor se lo dio a Jacob para que él y su pueblo saciaran su sed, tal cual todavía lo hacen. Y el Señor le responde desconcertándola que Él le dará agua viva que aplacará eternamente su sed. Ella entonces
le pide posiblemente a tono de burla que le dé de esa agua viva para que ella nunca más tenga sed y tenga que ir a la hora tan extrema al pozo a recoger agua. Pero el Señor le responde que vaya por su marido y ella le responde que no tiene. El Señor le dice, bien dices, porque has tenido 5 maridos y ahora vives con uno que no lo es. La samaritana se da cuenta que el Señor es alguien especial, conoce de su vida esto que a muchos del pueblo nunca le ha comentado. Ahora la mujer lo lleva a una situación teológica controversial y le dice, nosotros adoramos en este monte Gerizim por más de 700 años y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Esa pregunta se la hace sabiendo que el Señor es un rabino. Ante tal dilema, el Señor Jesús responde con una afirmación sorprendente, que establecía una nueva doctrina que pondrá fin a la separación entre judíos y gentiles o samaritanos. Mujer, cree que llegará la hora en que no será necesario adorar ni en este monte ni en el monte de Jerusalén. Juan 4, 23 y 24 nos dice, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, por el conocimiento del Espíritu Santo y por el Evangelio, por su palabra. Cierto es que el Señor Jesús en la cruz llama a toda persona a adorar a Dios, no importa su origen étnico, pues borra toda diferencia. A Dios no se le adora solo en un templo ni ciudad u otro lugar, sino que la verdadera adoración nace y sale del corazón de cada creyente que la realiza según su deseo y voluntad en todo lugar donde éste pueda querer efectuar o se encuentre, guiada y propuesta por el Espíritu Santo y de acuerdo con la palabra. El Señor le está declarando entonces y enseñando que Él es el Cristo verdadero, Mesías prometido, que vendría a redimirnos, y como ya hemos dicho, esta doctrina o enseñanza la hace a una mujer despreciada, pecadora, con varios maridos y un amante en un pozo de una aldea samaritana, y no frente a un sacerdote ni en el templo judío o a una mujer judía piadosa. Cuando ella le dice que está esperando al Caleb o su Mesías prometido, según la fe samaritana, el Señor le dice, yo soy el yo soy de Moisés, y con esta respuesta se identifica como Dios y Cristo. Cuando la mujer llama a los del pueblo y estos escuchan al Señor Jesucristo a hablarles, el Evangelio, los hombres dijeron a la mujer, ahora creímos, no por tus dichos, sino por lo que Él nos dijo, y creemos que el Señor Jesucristo es el Cristo prometido, Salvador del mundo, es decir, de toda persona que tenga depositada su fe en Él. El Señor demostró así su aprecio hacia los samaritanos y creó parábolas incluso con ellos, pese a ser Él un judío y de que existía
una malquerencia entre judíos y samaritanos. Por ejemplo, en Lucas 10, 31, 36, también el 37 nos dice, él en una parábola. Había un hombre de Jerusalén, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándole medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió su camino. Un sacerdote. Y así también llegó a aquel lugar un levita, que servía en el templo, según las órdenes del propio Señor. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, aquellos odiados por los judíos, pero un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre, un judío, y viéndolo, se compadeció de él. ¿Cuál de estos tres piensas tú, diciéndole a la persona que le hablaba al Señor Jesucristo, cuál de estas tres personas que demostró ser, cuál de estas tres personas que demostró ser el prójimo del que cayó es en manos de los ladrones? Es decir, ¿quién era el prójimo del samaritano? El que se compadeció de él, del judío, el samaritano. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley al Señor. Anda entonces, le dijo Cristo, haz tú lo mismo, concluyó el Señor Jesús. Como ustedes pueden ver, el Señor nos ha enseñado, por medio de una mujer pecadora, de que el verdadero creyente es aquel que tiene al Señor en su corazón, que no hace acepción de personas, que reconoce al prójimo en cada uno de los hombres y mujeres que están delante de ellos, que puede juntarse en una iglesia con pecadores y con salvos, que debe escuchar a su hermano que le habla del Señor, cuando éste, según nosotros podemos apreciar, habla de acuerdo con el Evangelio. Podemos adorar al Señor Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón, independiente del lugar donde lo hagamos. Porque el Señor habla que quiere verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Estimado hermano y amigo que me estás escuchando, ¿haces tú aquello? ¿Sabías de que hoy día nuestro prójimo es cada una de las personas, inclusive aquellas que tú odias y que no quieres perdonar? Debes perdonar a tu prójimo, debes ayudarlo, debes amarle como el Señor nos amó a nosotros y te ama a ti. Bueno, terminando esta enseñanza tipo prédica o sermón, Julio Sena Agurto, quien les habla, desea que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes por la acción del Espíritu Santo y que nos podamos ver en un próximo programa. Si les gustaba este programa y lo ha escuchado y le ha movido el corazón, compártalo. Porque muchos se emocionan con este tipo de prédicas, pero no nos ayudan a compartirla, porque ayudan así a la obra y la difusión de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo establecido por Él en las Escrituras. Principalmente a finales del capítulo de Mateo, y de predicar el Evangelio a toda criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos, ¿verdad? Pues bien, será hasta un próximo programa. Con un abrazo fraternal, se despide de ustedes, como ya dije, Julio Sena Agurto. Muchas gracias.